¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video que están viendo es parte de una serie de entregas que voy a estar subiendo a YouTube y a través de un newsletter que va a estar en, bueno, se pueden suscribir acá haciendo clic en el link que les pongo. La idea es hacer un curso que va a tener unos 10 módulos, cada video va a ser un módulo. La idea es que sean videos breves, prácticos y con funciones prácticas a nivel operativo. Lo que busco es que dar un poco de perspectiva sobre lo que son los derivados financieros desde cero, apuntando al inversor que no los conoce o al que está empezando a invertir en derivados financieros o que no tiene experiencia. Entonces, vamos a ir desde cero, desde qué es un futuro, las diferencias con un forward, hasta operaciones más complejas en opciones. Obviamente que después nosotros tenemos el curso de opciones avanzado, pero todo lo que no está en ese curso lo vamos a estar viendo en este curso, que además es la base para poder entender el otro curso, si no se les hace o se les va a hacer un poco cuesta arriba. Antes que nada, este video en la primera entrega me voy a tomar unos minutos adicionales para comentarles muy brevemente sobre mí, pero para que sepan un poco quién es el que les está dando el curso y bueno, y de qué se trata esto, ¿no? Yo tengo unos más de 15 años, 16 años operando opciones financieras, derivados. Entonces trabajé en diferentes mesas institucionales, operando futuros, haciendo market making en opciones. Actualmente opero mi cartera propia. Y este año lancé un proyecto que es Rudolf, del cual soy responsable, digamos, de la empresa, que lo que busca es darle servicios al inversor, servicios de valor agregado. Digamos, el inversor, yo percibo que, y entiendo que lo que sucede es que no llega muchas veces, porque no hay información disponible, a ver lo que están viendo los institucionales. Mi función un poco, mi idea con esta empresa es poder llevar la visión de los institucionales al inversor que es retail y convertir y ayudar a que hagan ese proceso, ese cambio desde de ser un inversor retail a ser un inversor profesional, un trader profesional. Cuando me refiero a trader profesional me refiero a tener un método de trabajo profesional, a analizar y a mejorar ese análisis y ese conocimiento del mercado en líneas generales. De hecho, nuestra comunidad Trader Pro justamente apunta a eso, a entender cómo juega la macro en el mercado, al que le sirve la macro analiza la macro, a entender de análisis técnico, realmente cómo se enseña análisis técnico y qué es lo que se usa, qué se usa en las mesas y qué usa el day trader, por ejemplo. Yo hice mucho tiempo day trading en futuros, hoy estoy haciendo, pero más esporádicamente, la verdad no lo estoy haciendo todos los días, porque me insume mucho tiempo y hoy la verdad no puedo hacerlo. Pero sí, una vez por semana o 2 veces, generalmente estoy ahí. Y a veces lo hago sin darme cuenta, ¿no? Es así, uno hace una operación y sale que es day trading. Y bueno, hay momentos en donde el mercado tiene sentido hacerlo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer básicamente es volcar la teoría de lo que conozco y la práctica, Estados Unidos, Argentina, bueno, mercado como Rusia, que por ahí no tiene mucho sentido que los explique, pero esos dos mercados principalmente, algo de España y Latinoamérica, que conozco bastante el tema de bonos, más que nada, estuve trabajando mucho en mesas institucionales de bonos, y mi idea es esa, es que puedan volcarles el conocimiento y la experiencia que tengo para que ustedes puedan desarrollarse como traders profesionales. Así que vamos a ir a las pantallas, vamos a arrancar con la primera presentación y espero que sea de su agrado. Derivados financieros. Los derivados financieros, principalmente, como la palabra lo indica, derivan de un activo, derivan de otro activo. Pueden derivar, generalmente van a derivar pueden derivar de acciones, pueden derivar de commodities. Los commodities son productos materiales básicos, ¿no? El commodity es soja, trigo, maíz, metales. Son todos aquellos materiales básicos que no sufrieron el cambio humano, digamos, que no sufrieron ninguno de esos cambios. Entonces nosotros tenemos principalmente en la historia de la humanidad, digamos, las finanzas, lo primero que existían fueron los forwards, que son contratos a futuro para negociar diferentes tipos de productos.
Por ejemplo, en su momento estaba el arroz en Japón, los fenicios ya tenían un tipo de forward, que son contratos en donde dos partes convienen en que uno va a pagarle tanto por un producto que va a ser entregado en un futuro. Entonces la operación se concerta hoy y se liquida, se hace el settlement en una fecha futura. Ese es el forward. Se hace, generalmente es una negociación entre dos partes y no hay grandes, digamos, condiciones estandarizadas. Se negocia todo, cantidad, calidad, precio, etc. Como eso tenía sus problemas a lo largo de la humanidad y de la economía, hemos visto que hay riesgo de default y un montón de problemas de calidad, por ejemplo. El problema de calidad, entregas tanto arroz y de otra calidad, hay más grano partido, la humedad y un montón de características. Se desarrollan los futuros. Los futuros es el mismo concepto, pero se estandarizan ciertas cantidades y aparece en el juego, entra en juego lo que se llama la cámara de compensación. La cámara de compensación no es ni más ni menos que una tercera parte que entra en juego que garantiza los intereses de estas otras dos partes. Con eso se desarrolla también el mercado de valores, el mercado de futuro principalmente. Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, la cámara de compensación es el mercado, que a su vez tiene agentes de bolsa, y estos agentes de bolsa tienen a sus clientes cada uno. Y esto va a funcionar como círculos concéntricos en donde cada uno garantiza que la contraparte responda. Entonces, el mercado garantiza a los dos agentes de bolsa que el producto sea pagado. Y por otro lado, cada agente de bolsa se hace responsable por sus clientes. Eso es así. ¿Qué tipo de clientes tenemos? ¿Qué tipo de clientes operan futuros y forwards? Básicamente tenemos dos tipos. Tenemos los que se están cubriendo, los que tienen un negocio real y genuino, que están operando en la economía real. Vamos a decir, mineras, por ejemplo, que explotan y extraen oro de la tierra, de las minas. Productores agropecuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Una aceitera que necesita del producto agropecuario para después producir el aceite. Todos ellos tienen una condición o una característica, un igual denominador, un denominador común, que es que necesitan ese producto y lo necesitan todos los años, lo necesitan, ¿no? Todas las campañas, y su negocio depende de eso. Y esos precios varían, entonces necesitan, y ellos tienen ciertos costos que son fijos, costo de personal, costo, vamos a poner, hay costos más variables que otros, pero eléctrico, planta, personal, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma necesitan cubrirse esos riesgos, riesgo de moneda, riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de producto, el riesgo del producto, por ejemplo. Es el más importante en este caso. Que es el riesgo que se tienen que cubrir, porque cubrirse del precio les da certeza a nivel gasto de lo que van a gastar, de lo que van a invertir y de lo que van a cobrar. En el caso de un productor agropecuario sería lo que va a cobrar. Entonces, esos son los hedgers o coberturistas. Después tenemos otros, que son los especuladores. Los especuladores, los que están buscando, no es cubrir un negocio genuino, sino es tomar posiciones, como su palabra lo indica, especulativas, para obtener un rendimiento adicional o porque están operando en otro negocio y necesitan cubrirse con este tipo de operaciones. Básicamente, ¿por qué un operador, un trader, un inversor usaría el mercado de futuros para cubrirse? Básicamente tienen unas ventajas muy interesantes. Ahora están las criptomonedas, entonces operan 24 horas, etcétera, etcétera. Pero antes de las criptomonedas, el único mercado que operaba 24 horas eran los futuros. Mercado regulado me refiero, ¿no? Porque Forex es otra cosa. Pero el único mercado regulado que operaba 24 horas y que paraba un ratito eran los futuros. Entonces teníamos, y además tenía un mercado muy transparente, muy líquido, muy apalancado, o digamos, hay diferentes productos con diferente nivel de apalancamiento, pero intrínsecamente el producto está apalancado. Supongamos, un contrato de petróleo equivale a 1000 barriles de petróleo.
significa que una suba de 1 centavo en un barril de petróleo equivale a 1000 centavos por contrato, con lo cual hay un apalancamiento de 1000 a 1 en ese caso. Entonces eso obviamente, el apalancamiento al especulador le sirve porque con menos capital maneja una posición mayor. Por otro lado, los costos de transacción son muy bajos en los futuros y la transparencia es muy alta. O sea, el CME es el mercado más grande del mundo en futuros y bueno, es de lo más transparente y lo que más, además más tecnológico y más fácil acceso hay. Con lo cual, esa flexibilidad, dinamismo y bajos costos lo hacen el producto más interesante para el especulador, mucho más que las acciones generalmente. Tenemos mercados alrededor del mundo. El más importante está en Estados Unidos, es el CME, que es un grupo financiero, económico, que contiene y que fue comprando, incorporando el CBOT, que es el Chicago Board of Trade, el CBOE, etcétera, 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 diferentes mercados. Algunos mercados mantienen su independencia, si bien son parte del grupo, pero mantienen su independencia, porque, bueno, históricamente ha sido así y es un poco más ordenado, saber que las opciones se operan en uno, ciertos contratos se operan en otro, otros contratos en otro. En pantalla estamos viendo los más importantes. Generalmente los forwards siguen operando, se operan de forma interbancaria actualmente y se firma lo que se llama un ISDA, que es un contrato entre partes para liquidar operaciones. Generalmente el productor conoce el forward porque también opera forwards, por ejemplo cuando le vende a la cooperativa o compra en la cooperativa insumos y es un forward. Acuerda la fecha, el plazo, todo bastante artesanal. Eso justamente es un forward. Y el riesgo de contraparte del productor es la cooperativa o el acopio y el riesgo del acopio es el productor. Hay una confianza mutua y se basa en eso el acuerdo, más allá de alguna garantía, cuestión adicional, cuentas corrientes, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de futuros tenemos? De agricultura, que son los que por ahí más conocemos, trigo, soja, maíz, sorgo, lo que se les ocurra, girasol, etcétera, etcétera. Algunos son más líquidos que otros y más conocidos, ¿no? Porque hay de cacao, etcétera, etcétera. Tenemos de tasas de interés. Algunos se utilizan más institucionalmente que otros. Las tasas de interés se usan mucho porque empresas que necesitan o que toman financiamiento a largo plazo, una pequeña suba en las tasas de interés les puede generar un gran impacto en su contabilidad, con lo cual es un mercado más institucional, se opera mucho. Tasas de interés, bueno, euro, dólar, bonos, LEVAX, etc. Energía, todo lo que es petróleo, gas, bueno, crudo, Brent, que se usa en Europa, el WTI en Estados Unidos, el carbón, todo lo que está relacionado a la energía, a la producción de la energía. Metales, cobre, acero, hierro, oro, plata, todos ese tipo de metales. Obviamente, además hay países que están más atados a la producción de uno o de otro y que tiene sentido que tomen coberturas en estos productos. Títulos, acciones, bonos, etcétera, etcétera, lo mismo. Y divisas, monedas. En divisas es importante mencionar que el mercado de futuros de divisas es ese y el Forex es otra cosa. El Forex es un mercado interbancario, antes estaba mal visto, la verdad es que se veía mal, hoy tampoco es que está bien visto. Es un mercado que no es transparente, es un mercado que no es centralizado, no está regulado, es un mercado turbio básicamente. Cada uno puede elegir operar o no, pero es un mercado que no es transparente como el mercado de futuros. En el mercado de futuros hay prioridad precio-tiempo, hay un solo mercado, las órdenes caen en un solo lugar, o sea, no es un mercado interbancario en donde yo te puedo mostrar las puntas que quiero y vos operás y no tenés dónde verificar. Tampoco existen esas cosas como el algoritmo de no sé qué pistola, eso olvídense, no existe, todo cuento. El negocio de Rofex antes era una cosa, de Forex, perdón, tiene así la cambiada. El negocio de Forex antes era una cosa, un escándalo, y ahora es un poco más serio, digamos.
es un poco más serio. El problema no es el mercado en sí, el problema es el que le vende al retail. Cuando ustedes le dicen que pueden meterse en un broker y pueden poner la tarjeta de crédito y ninguno acepta tarjeta de crédito porque el regulador no acepta que hagas eso. Y vos ves que hay uno que saca mucho, digamos que es muy diferente, algo raro hay, muchachos. Eso es tan claro como el agua. Si ustedes me hablan de contratos por diferencia, son todos curros ya directamente. Lo quieren operar, opérenlo. Yo lo que les digo es que siempre van a sentir que están ahí de ganar, pero no es imposible que ganen. Digamos, son negocios que están armados para eso. O sea, no hay una operación real atrás. Están apostando contra el broker. Y eso no es un market maker, eso no es nada de eso. Eso es directamente un scam, digamos. Es eso. Market maker es otra cosa, lo vamos a ver al final del curso. Ahora, ¿por qué operar futuros? Primero porque son instrumentos únicos. Si ustedes quieren comprar soja, ¿dónde compran? No hay forma de comprar soja. Pueden comprar un ETF, pero ¿con qué está hecho el ETF? Con contratos de futuro. Y van a tener otro problema, el tracking error. El tracking error es la capacidad que tiene el gestor del ETF de seguir el producto físico, el spot. Pero el spot, la soja, cuando ustedes la van a buscar al campo, y bueno, ustedes seguramente hay algún productor mirando, ustedes saben que, ¿cómo haces para seguir el precio de la soja del día a día con un instrumento financiero? A través de derivados, a través de futuros. Pero esos futuros no se comportan exactamente igual que el spot. Entonces van a tener ese error. ¿Cuál es la consecuencia de ese error, de ese tracking error, que no lo siga exactamente igual? Es que no lo va a seguir igual cuando sube, va a subir menos, y cuando baje va a bajar más. Esa es la realidad, ese es el problema. No les va a pasar al revés. No van a ganar más y a perder menos. Van a perder más y a ganar menos. Eso es la ley de Murphy y nos va a pasar a todos así. Y tiene sentido porque si ustedes lo miran, cuando terminemos el curso lo van a poder ver mejor, sucede eso. Tiene sentido que suceda, o sea, no hay otra. Hay una tasa de interés ahí que hay que pagarla, bueno, es así. Entonces son instrumentos únicos. No hay management fee porque no es un fondo, es un contrato a futuro. Ustedes compran y otro les vende. En el ETF hay un management fee, implícito en el precio, pero hay un management fee. Hay una prioridad precio-tiempo, un mercado regulado, transparente, el que llega primero paga más, o el que paga más si llega primero, opera primero. No hay tutía, todos lo vemos en pantalla. Opera las 24 horas del día, la verdad es que hoy todos los mercados son electrónicos. Hay interés global, o sea, un contrato de soja, hoy hay interés de soja en Rusia, en China, en Japón, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Chile, todo el mundo está operando esos productos. Mucha liquidez y un muy bajo spread. Diferencia entre compra-venta es mínima, es centavos, o sea, un centavo puede ser. En el crudo puede ser un centavo, un tick, digamos, porque a veces no son centavos, sino que son ticks, ¿no? A veces los contratos se mueven de a 0,25, entonces un tick es la cantidad mínima. Y el apalancamiento. Pueden elegir apalancamiento de diferentes tipos porque hay contratos que tienen más o menos toneladas. En el caso de Estados Unidos, todo lo que es mercado agropecuario se mide en bushels, una medida de volumen. Si nos está mirando alguien que está en Estados Unidos, lo va a tener quizás más naturalizado. Para nosotros que tenemos el sistema métrico es rarísimo. Básicamente son 136 toneladas. 136 toneladas. Perdónenme. Un bushel 36,74 bushels son una tonelada. Es decir, 5.000 bushels, que es un contrato de soja, son 136 toneladas. Más o menos, esos son los números. ¿Qué es el apalancamiento al que tanto hacemos referencia? Bueno, un contrato del Standard & Poor's, por ejemplo, el Standard & Poor's, el índice, digamos, tenemos el futuro, un futuro financiero, y si nosotros compramos ese futuro financiero, tenemos que poner una garantía. Los futuros funcionan de esta forma. Hay que poner una garantía inicial que se llama bono de buena fe. Una garantía, hay que ponerla sí o sí, que es lo que garantiza que la contraparte va a cobrar. Entonces, cada operación, cada producto, tiene una garantía que hay que poner. En el caso del Standard & Poor's pueden ser, por ejemplo, $5.000. Vamos,
Voy a poner números que por ahí no son exactamente los actuales, porque para el ejemplo, para hacerlo fácil. Entonces ustedes, si quisieran comprar el índice, tendrían que poner, por ejemplo, $67.500. Pero si compran el futuro, tienen que poner 5.000, o vamos a ver en el caso, $6.000. Y van a manejar la misma posición monetaria, o sea, el mismo contrato de futuro. Con lo cual, ustedes pusieron casi un 10% y tienen una posición 10 veces mayor. Y cada movimiento que tenga ese futuro a ustedes les va a impactar como si tuvieran la posición grande, digamos, la de $67.000. Por eso es que cada punto, cada tick que se mueve el contrato, a ustedes les va a representar más dinero. Eso es el apalancamiento, el efecto del apalancamiento. Ahora lo vamos a ver bien. Acá estaba lo de la soja. 5.000 bushels, 136 toneladas. En el caso de la soja, por ejemplo, vamos al caso de Argentina, soja Rofex. Uno tiene que poner una garantía inicial de $6.000, supongamos, que va a ser al dólar oficial, y cada contrato tiene 100 toneladas. Entonces, ustedes están manejando una posición de 100 toneladas de soja con $6.000 al tipo de cambio oficial. Ese es el efecto del apalancamiento. Si tuviesen que ir y comprar las 100 toneladas a $532, que está en el ejemplo, serían $53.200. Ahí la diferencia entre lo que ponen y la posición monetaria que están manejando, ese va a ser el apalancamiento. ¿Y por qué nos sirve? Vamos a ver la parte más especulativa también de esto, ¿no? Tanto especulativo como no. Acá lo que estamos analizando es la eficiencia del capital. Porque significa que nosotros podríamos ser unos productores de soja que tenemos, el productor de soja se va a llamar, o se va a decir, que tiene una posición larga, automática o long en el spot, porque es productor de soja. Entonces, ¿qué tiene? Tiene soja en el campo. Entonces está largo, está comprado soja, porque la produjo, digamos, o la va a tener a futuro, porque está en el medio de la siembra. Entonces, está en diciembre y ya sabe que empezó, por ejemplo, la campaña en octubre, está en diciembre y ya va calculando cómo va a venir la campaña. Cuando la vaya a cosechar en marzo, en mayo, ya va a ir teniendo esta estimación de cómo viene la campaña. Y podría en el mercado de futuros ir tomando coberturas, es decir, cuando tiene una posición larga en el contado, lo que tiene que hacer es vender el futuro, porque el producto que va a tener ya se va bloqueando, cerrando el precio al cual va a vender el producto en el futuro. Entonces, supongamos que el productor o un inversor, en este caso, que quiere invertir en el Standard & Poor's, puede hacerlo comprando el índice y poniendo todo el capital, o comprando un futuro. Tiene que calcular el valor nominal y compra cantidad de futuros por ese valor nominal. O sea, no cambia la cantidad del valor nominal. Supongamos que quería comprar $100.000 en el Standard & Poor's. Puede hacerlo comprando $100.000 con el capital disponible, pone el ETF y listo, sin apalancamiento. Puede utilizar el margen, que ese margen tiene un costo, que es poner la mitad y utilizar el doble de margen. O bien puede comprar contratos del Standard & Poor's, que el apalancamiento es 50-1. Y para hacer eso necesita $12.000. Entonces no tiene que poner los 100.000, pone 12 en un futuro y va a manejar una posición de 100. Y con los otros 88 hace lo que quiere, lo pone en una tasa libre de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un beneficio impresionante que tienen los futuros en lo que hace a la eficiencia del capital. Supónganse que ustedes están en Argentina y quieren comprar el índice Merval. Tienen que ir y poner el cash, no hay otra. O sea, tienen que elegir las acciones, replicar y ponerlo. Ustedes podrían estar comprando un índice, no existe el índice Merval exacto, pero está el índice, por ejemplo, el ROFEX 20, se compran ese índice por el nocional que iban a comprar inicialmente y agarran el dinero y lo ponen en un bono, en una tasa libre de riesgo, en una caución, etcétera, etcétera, y obtienen la misma posición nocional, pero optimizada. Esa es el atractivo que tiene el apalancamiento. No es solamente ganar más y perder más. Eso es desde el punto de vista especulativo. Eso es desde el que hace day trading. Pero del inversor es eficiencia de capital.
Hay que tener cuidado, porque no es lo mismo decir, yo tengo $100.000, voy a invertir $100.000 en el Standard & Poor's, o voy a invertir 12.000 a través de un futuro, que igualmente serían estos mismos 100.000, la posición nocional, a decir voy a comprar $100.000 de un futuro, porque $100.000 de un futuro tengo una posición nocional de $1.000.000. Ahí está la diferencia y ahí está el riesgo. Y muchas veces el inversor se ve tentado a asumir esos riesgos. Son riesgos, bueno, innecesarios. Ese es el secreto, si se quiere. No hay mayor secreto, pero es manejar eso. No ponerse greedy, digamos, no ponerse no tener avaricia, básicamente. Acá vamos a ver, este es un ejemplo un poco viejo, pero a mí este gráfico siempre me gustó. Es cómo funcionan los portafolios de acciones para el inversor clásico, el inversor que opera acciones, compra el Standard & Poor's, opera el Nasdaq, acciones que le interesan, que le gustan a largo plazo. ¿Qué efecto tiene tener commodities en el portafolio? Y van a ver cómo, en el caso de, acá se ve naranja, la cartera con portafolio, la cartera con los futuros incorporados, cómo en las épocas de crisis evitaron la mayor parte de los problemas, evitaron la volatilidad. ¿Y eso por qué se da? Porque cuando las acciones bajan, que generalmente o hay recesión o hay inflación, que suben los tipos de interés, se genera una crisis, etcétera, etcétera, los futuros tienden a tener una correlación inversa. Hay algunos futuros que no, pero hay otros futuros que sí. Entonces, lo importante es saber que uno puede utilizar ciertos futuros para cubrir las carteras ante eventos críticos y de crisis, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Vamos a poner unos títulos. Primero, permite diversificar tipos de activos que no son tradicionales. Va a reducir la volatilidad, como lo vimos recién. Eso genera que se mejore el retorno sobre capital. Hace que ustedes en las caídas bursátiles no pierdan capital, o sea, mejora ese retorno. Permite administrar muy eficientemente el apalancamiento, lo que decíamos antes, en vez de comprar el ETF se compra el futuro y así se puede hacer con un montón de cosas. Si uno busca esa optimización, consigue realmente cosas más que interesantes. ¿Cuál es la ventaja además de bajar la volatilidad? La ventaja de bajar la volatilidad es que permite que uno además se pueda apalancar, porque si uno no tiene volatilidad, no tiene una caída del 20% en su cartera, tiene una caída máxima, vamos a poner un ejemplo así en el aire, ¿no? Del 2%, uno puede tomar un apalancamiento mayor, porque está confiado, porque no tuvo caídas, porque tuvo un buen manejo del riesgo. Con lo cual, es un círculo virtuoso el buen manejo de todos los instrumentos financieros, de los futuros en particular, y del apalancamiento. Además es una industria que está creciendo exponencialmente. En los años 60, 70, 80 era muy complicado operar futuros, uno tenía que llamar al broker, era complicado operar todo. Comparado ahora era complicado operar todo. Pero leer de soja, la información, era como que en cada sector uno hacía lo que tenía a mano, digamos. Entonces el que estaba en Buenos Aires operaba acciones en Buenos Aires, el que estaba en Chicago operaba soja en Chicago, etc. En Argentina tenemos varios futuros, se desarrollaron nuevos en los últimos años, se desarrollaron sobre futuros de carne, futuros diferentes productos, algunos más líquidos que otros, eso es importante mencionarlo. Pero es importante que sepan que existe la ventaja que tienen los futuros, que se pueden crear sobre cualquier cosa. Porque en definitiva, no quiero decir que es una apuesta, pero un futuro es tan sencillo como, si bien hay un trabajo de fondo, pero uno puede crear un futuro hasta sobre el clima. De hecho, hay futuros sobre el clima. Porque uno dice sí, uno dice no, le ponen un precio y acordaron eso. Y eso no es una timba, es cobertura de riesgo. Si ustedes son productores ganaderos, por ejemplo, hacen el ciclo general de la ganadería y ustedes en ese ciclo general están haciendo una recría y piensan, bueno, yo hago pasturas, ¿no? Tienen pasturas,
saben que tienen que consumir urea, hacen leguminosa, trevo, no sé, trevo, hacen lo que sea. No me quiero meter mucho en el negocio, además no soy un especialista, ahí están ustedes para eso. Entonces tienen un ciclo de engorde de 6 meses. Si ustedes ven que el precio de la carne sube en un mercado, olvídense de esta coyuntura actual de Argentina, en un mercado donde el precio sube y baja, digamos, se mueve libremente, ustedes podrían estar bloqueando ese precio a futuro en el momento que les parece adecuado y que les cubre sus costos, al menos para cubrir sus costos. No significa que van a vender todos los kilos de peso vivo. Por ahí venden el 30%, quizás venden el 50%, pero con eso ya están asegurados. Les digo otra cosa que no viene al caso, no me quiero ir por las ramas. Si ustedes tienen un producto y tienen la venta del producto a futuro, eso muchas veces funciona como un lindo paquetito para que un banco les dé financiamiento. Porque el banco ve que tienen la carne, tienen el animal, tienen el precio cerrado y lo único que les queda es cobrarlo. Entonces, de hecho, son mucho tiempo, y de hecho lo hago también, financiamos exportaciones a través de Latinoamérica, en África, y muchas veces, por ejemplo en Argentina, se pide una cobertura de tipo de cambio, y en otros países se piden, digamos, si la empresa es un trader de soja, se le pide la cobertura de la soja. Las grandes traders de soja, de granos, etcétera, etcétera, tienen una cobertura generalmente del 95% del producto físico. Solamente tienen un 5% para timbiar, digamos. El resto está todo cubierto. No asumen riesgos ahí. No asumen riesgo ni de producto, ni de tasa de interés, ni de moneda. Bueno, dependiendo casos puntuales, Argentina, el tipo si está parado en dólares no se va a cubrir porque sabe que el camino es hacia arriba, pero sacando esos casos así puntuales, no asumen esos riesgos. El futuro dólar ROFEX básicamente es un futuro, se va a llamar un futuro con entrega, no es con entrega física. Los futuros se dividen en dos. Tenemos con entrega física y tenemos con entrega por diferencias. Cash settlement se va a llamar. Physical settlement o cash settlement. Entrega por diferencias básicamente se hace la diferencia de precio y esa diferencia se paga en este caso en pesos, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de futuro de dólares, ¿no? En Argentina. Si ustedes compran, el tamaño del contrato antes era $10.000, ahora es de $1.000. Ustedes compran 10 contratos, están comprando $10.000. Al precio que esté en pantalla, ¿no? El precio es lo único que varía, que es un sistema de subasta. Prioridad precio-tiempo. Ustedes lo compran a 127, por ejemplo. Son 127 por 1.000. 127.000 pesos que pagan por cada contrato, ¿no? Si el día de mañana está a 136, ustedes van a estar cobrando 136.000 menos 127.000. Esa diferencia la van a ver acreditada en su cuenta. Siempre se va a pagar en pesos porque es un contrato por diferencias y que se liquidan pesos. Podría ser un contrato, por ejemplo, el del Standard & Poor's, que cotiza en Chicago, es un contrato por diferencia, pero paga en dólares. O sea, nadie les entrega las acciones del Standard & Poor's. Se paga la diferencia solamente. En cambio, el contrato de crudo, sí se entregan los barriles de crudo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Igualmente el broker les avisa. Se llama el First Notice, que es la primera noticia que les avisan. Todos estos tienen posiciones. Hoy en día las plataformas, si ustedes están operando, hasta les sale un cartel y dice, che, cerrar la posición, pues te van a entregar el crudo. Como el colorario, los puntos de entrega del crudo están definidos, los define el mercado. Son, como pasa acá, el productor, por ejemplo, de soja que opera, no sé, con X compañía, que tiene puntos de acopio. Bueno, puedes entregarme en Pergamino, me puedes entregar en Santa Fe, es lo mismo, pero a nivel internacional, esto en Estados Unidos, y hay puntos de entrega. Funciona, el sistema es el mismo, digamos. Tenemos márgenes, yo no quiero hablar mucho de los márgenes porque los márgenes cambian. Esto lo pueden ver en Argentina Clearing, ahí pueden ver cómo funcionan los márgenes.